Otra característica que considero importante mencionar en la vida de Irán es la censura. Es un secreto a voces que no se puede hablar mal del gobierno, y no solo eso, sino que todas las redes sociales están prohibidas, y por supuesto no hay ningún tipo de franquicia americana como McDonald's, KFC, Burger King, nada. Los hombres se pueden casar a partir de los 15 años, las mujeres a partir de los 9 años. Bueno, mujeres, niñas, ni siquiera adolescentes. Y estas son solo algunas de las cosas, ¿no? Irán, una tierra de contrastes eternos, donde la juventud sueña con libertad, mientras las tradiciones más antiguas aprietan con fuerza cada rincón de la vida. Aquí, la modernidad no avanza libremente, choca, tropieza, se enfrenta cada día a siglos de historia, orgullo y dolor. En Irán, cada calle, cada mirada, lleva la huella de un pasado que se niega a desaparecer. No es un país que olvide, es un país que recuerda, que se aferra a su memoria para definir su futuro. Hoy, Irán sigue caminando entre el ayer y el mañana. Quédate para contarte cómo es la vida de la que pocos se atreven a hablar, pero que todos deberíamos de conocer. Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje? En un nuevo video por el antiguo imperio persa. Estamos en Irán y vamos a hablarles, como lo leyeron en el título de este video, de cómo es la vida en Irán. En este video vamos a estar explorando un poco de la historia, la cultura, la sociedad, la gastronomía y uno que otro dato de interés de este hermoso país que ya llevamos par de días recorriendo. Nos vinimos a comer a un restaurante tradicional iraní. El estilo de las mesas están como reposadas sobre unas tablas y ponen unas alfombras para que uno se siente descalzo. Por lo general se come con la mano o solamente te dan un tenedor y cucharilla, no hay cuchillo. Y toda comida iraní empieza con un buen plato de yogur con ajo. No es un yogur cualquiera, es un yogur como un poquito amargo, saladito, pero les juro, tengo la boca hecha agua nada más contándoselo. Demasiado bueno. Y con pancito o con el pollo, con el arroz, con carne, con lo que sea. Este yogur es la salsa perfecta. Miren toda esta delicia que nos acaba de llegar. Por acá tenemos como una crema de berenjenas. No es exactamente el baba ganoush árabe que conocemos, pero muy parecido. Por acá tenemos una crema de vegetales, como un guiso. Y por ahí tenemos unas alitas de pollo, por supuesto acompañado con arrocito y yogur. Ya vamos a probar. Abrimos el pancito. Parece como una panqueca. Vamos a probar primero esta cremita. Wow. Está muy bueno. Ahora vamos a probar el guiso. No sé qué es esto, parece como una albóndiga. Esto es un guiso de vegetales, pero también tiene alguna carne, no sé si cordero, tiene unos garbanzos por ahí. No, que soy demasiado fan de los guisos. Bueno, por último, el pollito, que miren, con el yogur, así, guau. Qué buena la comida iraní, de verdad, fascinado. Sencillita, caserita, pero divina, tiene demasiado buen sazón. Buen provecho. Y para cerrar, un delicioso cafecito. Acá beben mucho té, pero debo confesar que no me gusta en lo absoluto. Además, a diferencia, por ejemplo, del té árabe, acá le agregan que sí, azafrán o cardamomo y tal, y eso lo hace con un sabor más intenso. Entonces menos me gusta todavía. Que es más saludable porque tiene propiedad, es verdad, pero no es lo mío. Nuestra primera parada en este recorrido va a ser en una fábrica de hielo en la antigüedad. Y quiero combinar este video haciendo preguntas de la vida actualmente
con recorridos históricos, lugares de interés para equilibrar las tensiones que vamos a vivir a lo largo de este episodio. Sé que va a estar bastante controversial, bastante duro, intenso, difícil de procesar, así que quiero también mostrarles invenciones, maravillas de este país. Pues miren las capacidades y el ingenio humano. Esto era una fábrica de hielo hace 400 años. Lo que ven aquí al frente eran piscinas que durante el invierno las llenaban de agua y como las temperaturas bajaban a menos de 0 grados se congelaban. Luego porcionaban ese hielo y lo guardan en un depósito que está adentro de esta estructura que, bueno, lamentablemente está cerrada. Y ahí podía pasar desde el invierno hasta el verano. Entonces vendían el hielo a los gobernadores, los reyes y los más top, el que estaba más limpiecito, sin ningún tipo de sucio, el más duro, el más grande. Y luego el hielo como intermedio lo vendían a los comerciantes que venían a hacer pues su ruta cruzando todo el desierto. Por último, el hielo que queda así como sucio, todo raspado, rayadito y tal, lo utilizaban para hacer bebidas y hacer heladitos y bueno, vendérselo a la gente de a pie. Se podrán imaginar que el depósito de esta fábrica de hielo tenía la misma profundidad que la altura de esa cúpula de adobe que ven ahí al frente. Lamentablemente estamos a contraluz y no se ve muy bien, pero es gigante. Eso para abajo de la tierra también y por eso pues se mantenía por tanto tiempo. Conozcan a Fereidón, él me va a estar apoyando en este video, averiguando un poco cómo es la vida en Irán. Fere, cuéntame un poquito de ti. Bueno, yo soy Fereidún. Fereidún normalmente es difícil para ustedes, así que con Feri está bien. Soy una persona muy modesta, así que le debo decir que soy el mejor guía de Irán. ¡Oh! Sí, bueno, llevo unos años trabajando como guía y tenemos una agencia de turismo en Irán para estar en servicio a sus órdenes. Feri, ¿cómo me describirías la vida en Irán? Bueno, la vida en Irán, la gente iraní. La gente, bueno, obviamente no voy a decir cosas malas, pero no, en serio, la gente de Irán, la gente sencilla, la gente que buscan solo y solo por paz. Eso de que Irán, bueno, la gente iraní buscan guerra, no sé, no, nada. La gente de Irán, el único que quieren es estar en paz, llevar bien con todo el mundo, recibir todo el mundo aquí y tener una vida sencilla, cómoda, tranquila, como lo que quieren todo el mundo. No es lo mismo el gobierno que el pueblo, ¿verdad? Bueno, esta pregunta es un poco crítica, pero a veces quizás los de gobierno deben o quieren o hacen buscando por algunos conflictos, pero yo como un iraní, pues no lo quiero. Y lo que veo y lo que vivimos es una cosa sencilla. Seguimos nuestro recorrido, esta vez por un caravanserai, que eran unas especies de hoteles de una sola noche en la antigüedad. Aquí venían los vendedores de paso, podían dormir en arcos como esos que se ven ahí de forma económica, o también habían habitaciones un poco más privadas, habitaciones compartidas. O sea, esto era una mezcla de todo, un hostal, un hotel, quizás un motel, quién sabe. Y es muy interesante porque la arquitectura es demasiado bella. Ahí ponían su carpa, su tienda de campaña, y en estos tacos de madera que ven acá, amarraban a los camellos o a los caballos, según fuera el caso. Estos lugares es impresionante porque eran demasiado ventilados y tenían algo que se llama torres de viento, específicamente para los acueductos. Ahí era donde almacenaban el agua que venía de toda la montaña
y con las torres de viento, que se las muestro ahora por la parte de afuera, podían estar manteniendo el agua potable y fresca. Y luego a los alrededores del hotel existían como estos puesticos en donde la gente vendía sus artesanías, sus textilerías y demás productos. Y en el centro del hotel estaban estas plataformas para que los camellos, que eran súper altos, descargaran sus materiales, todo lo que llevaban en el lomo y se les hiciera más fácil a las personas, pues. Feri, siguiente pregunta. ¿Cómo es la seguridad en Irán? ¿Cómo son las tasas de criminalidad? Cuéntame un poco más. Bueno, la seguridad en Irán, les voy a decir una cosa que creo que no lo van a creer, pero es un país súper seguro, súper seguro. Bueno, a nosotros nunca nos ha pasado nada, pero bueno, estamos... como cualquier parte del mundo, puede ser que suceda algún robo, no sé, que le quiten el celular, como cualquier parte del mundo, pero no es como algunos países que si no cuides a tu celular lo van a robar de una vez rapidito. No, para nada no es así. Y para los turistas, mucho más, porque los queridos robots nunca harían eso a los turistas. Porque, bueno, por otra parte, asuntos de seguridad de los turistas también para el gobierno es muy importante. Así que nunca pasaría algo a los turistas. Inclusive teníamos muchas viajeras solas que vinieron aquí, pasaron aquí 10, 20 días y no, para nada, cero. O sea, ¿es seguro que una mujer sola venga a Irán? Sola, sí. Yo inclusive les puedo decir que si quieren venir sola, no necesitan ninguna guía, nada. Pero bueno, hay un idioma bastante, digamos, difícil, complicado y muchos asuntos de cambiar dinero y esas cosas. Por eso es recomendable tener guía, tener apoyo de alguna agencia. Pero del tema de seguridad, para nada. Yo no puedo creer que me acaba de pegar un olor a hierba de una manera tan loca que me sorprendió. O sea, el licor es 100% ilegal. Acá en Irán te podrías meter en problemas muy serios si bebes alcohol. De hecho, no hay bares, no hay discotecas, no hay nada. Solamente hay como unos lugares clandestinos o mercados negros en donde pudieras conseguir alguna botella de alcohol si quisieras. Pero oler hierba me sorprendí que, pero aquí la gente fuma. Y me dice, bueno, los jóvenes son jóvenes y sí, puede ser. Es ilegal, pero lo hacen. Y wow, y eso que estamos caminando, bueno, en la mitad de la calle. Hay mucho viento, no sé de dónde específicamente, no vi a la persona, pero sin duda el olor es súper reconocible. Feri, ¿dónde estamos? Bueno, ya llegamos a Yazd, a la ciudad registrada por la UNESCO como la ciudad de adobe. Sí, llegamos a Yazd, estamos en una casa típica, súper típica, que ya es un hotel, un boutique hotel. Normalmente en esta ciudad, en esta región, los hoteles son así, bueno, para grupos pequeños. Disfrutamos 2 noches así y luego seguimos luego para otra ciudad. Acompáñenme a ver nuestra habitación por primera vez. ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Wow! Miren. Naguará. ¿Cuántas frutas me pusieron acá? Eso es como para una familia entera. Y también aquí
algunos dulces por aquí yo mismo y vamos a ver qué tal el baño. Ah, es que tiene otro piso. ¡Wow! Bastante clásico. Para entender la vida actual en Irán, primero tenemos que viajar al pasado y aprender un poco de su historia. Hasta el siglo VII, Irán era conocido como el Imperio Persa, uno de los más grandes y sofisticados de toda la antigüedad. Su religión oficial era el zoroastrismo, una de las creencias monoteístas más antiguas del mundo. Los persas creían en Ahura Mazda, el dios de la sabiduría y del bien supremo, y su filosofía giraba en torno a una eterna batalla entre el bien y el mal. Pero en el siglo VII todo cambiaría. Los árabes musulmanes conquistaron el territorio e introdujeron el Islam sunita. Al principio, Persia logró mantener cierta pluralidad cultural y vivir una época de esplendor intelectual. Florecieron la ciencia, la filosofía, la medicina, la poesía y el arte, en lo que hoy recordamos como la Edad de Oro islámica. Saltamos ahora hasta el siglo XVI. Con la llegada de la dinastía safávida, el chiismo se impone como religión oficial. Se incrementa el control religioso, aunque Irán todavía no se convierte en un estado teocrático. Según la región, habían zonas más conservadoras y otras más abiertas. Pero el gran plot twist de esta historia llegó en 1925. Reza Shah Pahlavi toma el poder, derrocando los últimos vestigios de control regional. Se inicia una era de transformación. El poder de los clérigos se reduce, el uso obligatorio del velo desaparece, se introducen códigos civiles europeos, se promueve la educación laica enfocada en ciencia, historia y arte. Y el país se moderniza con universidades, carreteras y ferrocarriles. En los años 60 y 70, Teherán, la capital, se transforma. Abren discotecas, bares, se permite el expendio de alcohol y se introduce la moda occidental. Sí, mujeres con minifaldas, escotes y tacones eran parte del día a día en Irán. Pero no todo era perfecto. La dinastía Pahlavi también gobernaba de forma autoritaria. El Shah utilizaba la brutal policía secreta llamada Sabak para reprimir a quienes se oponían. Para muchos religiosos y sectores pobres, el país había perdido su identidad islámica y se había vendido a Occidente. Y entonces, en 1979, estalla la Revolución Islámica, dirigida por el ayatolá Ruhollah Khomeini, clérigo chiita que supo canalizar todo ese descontento de la población para derrocar al Shah. En ese momento nace la República Islámica de Irán. Desde entonces, la ley Sharia se convierte en la base de todas las leyes. El hijab es obligatorio para todas las mujeres en espacios públicos. Se prohíbe el alcohol, la música occidental y los bailes en público. Y los bares, discotecas y cines cierran por completo. La censura se instala no solo en el arte, sino en todos los medios de comunicación. Hoy en día, aunque Irán realiza elecciones presidenciales cada 4 años y cada presidente puede reelegirse máximo 2 periodos, el verdadero poder no está en el presidente, sino en el líder supremo. Un clérigo que está por encima del parlamento, del presidente y de las instituciones estatales. Esta es la historia que marca la vida de Irán como la conocemos hoy en día. Salimos del hotel y pasamos por una tiendita local que vende azúcar cristalizada. Pero yo nunca la había visto en esta presentación. Miren, acá está más blanquecina, pero un poco amarillenta. Y ya por acá está como marrón, anaranjadiza. Viajeros, sé que se deben estar preguntando, mira, ¿y cómo el guía no solamente te dice que todo es seguro, que todo es muy bonito y tal, para poder vender sus tours, y no porque sea la realidad de vivir acá? Y no, honestamente, yo he salido solo en las noches en la ciudad, es bastante seguro. Este país, bueno, en línea general, todos los países que tienen la ley Sharia, o Sharia, no sé cómo lo pronuncian, son muy seguros, pero ¿a qué costo? Ya saben que acá robar, abusar de mujeres, incluso beber alcohol, tiene
hasta pena de muerte. Así que la gente duda antes de cometer un delito. Nuevamente, no sé si esto sea la mejor forma de combatir el crimen, pero es la realidad de lo que se vive acá y en muchos otros países que también tienen esta ley. Yo estuve hace un par de años en Brunei, que es la última dictadura monárquica del planeta, y también tienen esta ley muy presente en el día a día del país. Esta, como les comenté, es la misma ley que prohíbe a las mujeres salir a la calle sin velo, aunque siento que en los últimos 2 años, o al menos eso me dice Pereidón, se ha flexibilizado un poco. Yo he visto a muchas mujeres sin el velo. Eso sí, lo llevan como en el cuello, o sea, llevan como una bufanda, por así decirlo. De tal manera de que si se lo tienen que poner, se lo ponen, pero he visto muchas mujeres sin el velo. Bueno, de hecho, mientras estoy hablando, justo al lado de mí, miren, están pasando 2 mujeres sin velo. Ahora bien, nosotros los hombres no podemos andar ni en camiseta ni en chores. A mí me gusta ponerme como una camiseta y esta guayaberita por encima. Y Feri me dijo, hermano, no te puedes quitar la camisa por nada. O sea, no puedo estar con los hombros destapados yo como hombre. No puedo salir en shorts. Es totalmente prohibido que se usen pantalones cortos. Y estos son solo algunas de las cosas, ¿no? Por supuesto. El alcohol está totalmente prohibido. Bailes, demostraciones de amor en público. No puedes ir con una persona que no sea tu esposa agarrado de mano. No puedes ni que sea tu esposa nada, darle besos en la calle, nada de eso. Bueno, estas son algunas de las leyes. Sobre todo el comportamiento en público. Ya luego hay una parte un poco más intensa a la hora de hablar como de la familia. Los hombres se pueden casar a partir de los 15 años, las mujeres a partir de los 9 años. Bueno, mujeres, niñas, ni siquiera adolescentes, las pueden casar. Y para divorciarse, el hombre puede hacerlo cuando quiera, pero la mujer necesita una excusa válida, con testigos, como que el hombre le es infiel, o como que el hombre está en drogas, como que el hombre no puede mantener la casa, para poder ir ante un clérigo que, bueno, es como un juez de la religión y apelar porque le concedan el divorcio. Por supuesto que la herencia le queda en mayor parte a un hijo hombre que a una hija mujer, en caso de que tengan los dos. Y si se separan la custodia de los niños, es para el padre, no para la madre. De facto, o sea, sin derecho a réplica. A menos nuevamente que se demuestre que el padre no pueda sostener a la familia. Y cuando uno está de viaje, nunca es tarde para tomarse un buen cafecito, que debo resaltar. No me he tomado el primer café malo en Irán. Todos han estado maravillosos. Miren lo que les digo, qué belleza estos lugares. De verdad, viajeros, traten de poner Irán en su lista de destinos. Cuando visitamos el Caravanserai en la tarde, les dije que les iba a mostrar las torres de viento y se me olvidó, pero son justo estas que ven aquí al fondo en el video. Y funcionaban no solamente para ventilar los espacios, sino para potabilizar el agua. Y se decía que mientras más entradas tuviese la torre de viento, pues más dinero tenía el dueño de la propiedad.
Estoy demasiado impresionado con los pasillos que estamos recorriendo, con todas las edificaciones de adobe que rodean este lugar. Inclusive la música del niño me transportó, o sea, a un lugar de paz tan maravilloso que me hace querer preguntarle a Feri qué hacen acá para entretenerse los fines de semana, y eso es lo que nos va a responder justo ahorita. Feri, cuéntame, ¿qué hacen ustedes para entretenerse normalmente los fines de semana, en sus vacaciones? Bueno, para entretenerse, sinceramente, hacemos lo que ustedes hacen sin beber licor. Bueno, Ok. y otra cosa más, no metemos a las piscinas, bueno, hombres y mujeres juntos, ¿vale? Ok. Es lo que para nosotros, como musulmanes, está prohibido. No lo hacemos, no debemos hacer, no debemos tomar licores y no nos gusta tomar licores. Pero lo demás nos juntamos, digamos las familias, amigos, fines de semana, centros comerciales, para ir yendo a compras, haciendo cosas así, como todo lo que se hace en todo el mundo, Ok, pero sin el alcohol. sin el licor. Ok. Yo estoy fascinado con la artesanía iraní. Creo que ya se los he comentado en otros videos. Si no fuese porque todavía me quedan como 4 o 5 países en este viaje, me llevaría todo en la maleta. Como pueden ver, los productos en cobre con piedritas turquesa son de los más populares acá en Irán. Y Feri nos va a explicar cómo se hacen. Bueno, tenemos algo de cobre, ¿vale? Luego, estos trocitos de turquesa vienen a pegarse con un tipo de goma, que mejor dicho, con un tipo de masa. Están pegados así por su alrededor. Lo que debemos saber es que, como el maestro explica, turquesa, cuando está en aire libre, se oxida y se pierde el color. Así que los pegan por su alrededor con algún tipo de goma o masa especial. Luego los pulen, sale algo así, ya tiene color, una capa de poliéster y sale así de brillante, algo pequeño para poder sujetar. Así es la diferencia. ¡Wow! Miren este otro tipo de artesanía que es hecho con pedacitos de madera, huesos de camello, pedazos de cobre y otros metales. Por el otro lado, miren cómo se ve. Luego que ya lo tienen listo, lo van rebanando, por así decirlo, en finas lonjas, y ya les voy a mostrar el resultado final. De esto que está acá, el producto final es esto, así que está acá, ya pulidito y listo para la venta. Miren, ahí tienen otro. Qué impresionante. Y mírenlo como es por detrás cuando lo están procesando. Ahí hay madera, huesos de camello, cobre y otros metales. Impresionante los artesanos iraníes. ¡Wow! Poesía y arte por doquier. Yo estoy fascinado recorriendo estas calles de Irán, pero también estoy muy cansado, así que ya vamos a dormir y mañana continuamos con este video averiguando cómo es la vida en este país. Nuevo día, mismo video, misma ropa, por supuesto. Saben que cuando estamos de viaje tenemos derecho a usar por lo menos 2 o 3 veces cada outfit. Si no, imagínense una maletica con 10 outfits para 3 meses. Hay que rendirla, ¿no? Pero bueno, viajeros, hoy nos vinimos a las Torres del Silencio. Estos eran los cementerios en la religión del zoroastrismo, que ya les he mencionado anteriormente.
y todavía se utilizaban hasta hace 70 años que prohibieron esta práctica totalmente, y ya les voy a explicar por qué. Dentro de estos cementerios hay dos lugares importantes. Ese que ven al frente, que es donde preparaban a los muertos, y ya luego acá, en donde echaban a los cadáveres. En el zoroastrismo, el pecado más fuerte era enterrar los cuerpos, porque ellos creían mucho en los elementos de la naturaleza, el fuego, el aire, el agua y la tierra, y decían que al enterrar los cuerpos pues estaban contaminando la tierra. Entonces ellos lo que hacían era preparar el cuerpo en estos salones que están atrás, rezarle y tal, y luego se lo llevaban allá arriba. Y acompáñenme a subir y les explico qué hacían con los cuerpos en las Torres del Silencio. Estas escaleras que estamos subiendo en la antigüedad no existían, las pusieron recientemente con fines turísticos, pero antes eran colinas, tal como esa que ven allá al frente, que no tiene escalera, sino bueno, subía Puyúa por la tierra. Como pueden ver, allá al fondo era donde se preparaban a los cuerpos, y acá, después de subir casi todo, llegamos al primer nivel, en donde los familiares se quedaban. De acá para arriba, solo los empleados de este cementerio podían seguir cargando al cuerpo, y ya los familiares tenían que volver. Si se fijan, los lugares en donde preparaban los cuerpos tienen forma de cruz, y es que la cruz ha estado presente en miles de años atrás en diferentes prácticas y religiones. Llegamos a la cima de esta colinita y vamos a entrar para mostrarles qué impresionante este lugar. Ok, pueden ver que es un círculo gigante. Dividían esto en 3 diámetros diferentes. En la parte más pegado al muro, por así decirlo, depositaban los cadáveres de los hombres, luego en el medio las mujeres y un poco más al centro los niños. Dejaban el cuerpo durante una semana para que los buitres se lo comieran. Estos muros que ven atrás eran mucho más altos, por ende ningún otro animal que no fuesen los buitres tenía acceso a este lugar. Y es que ellos creían en el perfecto equilibrio de la naturaleza. Una vez que ya se habían comido pues toda la carne y quedaban los huesos de hombres, mujeres, niños, se los traían acá, a este hoyo que ven acá, los depositaban, les echaban cal, les echaban aceites naturales y un poco de tierra, y ahí dejaban que formase parte de la naturaleza sin ningún tipo de contaminación. Miren esto, qué interesante. Nos vinimos al Templo de Fuego, pero antes de mostrárselos, Fer nos tiene algo que mostrar. Bueno, agarramos esto. Vamos a ver un invento persa, ¿vale? Magia persa. Agarramos un trozo de popote. Pitillo. Pitillo, eso, pitillo. Metemos aquí dentro. Le damos este botón y ya. What? Wow. Y luego lo metemos aquí. Ya, se acabó. Para no usar tanto el plástico. Ahora llegamos al Templo de Fuego, uno de los más importantes dentro de la religión del zoroastrismo. Justo arriba está Zaratustra, que es como el profeta, por así decirlo, de esta religión. Y cuando le preguntaban qué se necesitaba para formar parte de esta religión, hay 3 escritos que son muy sencillos. Los pueden ver justo ahí en forma de triángulo, y uno es hablar bien, pensar bien y comportarse bien. Más nada.
Vengo saliendo de la parte interna del templo en donde me encontré con la llama eterna. Dicen que tiene más de 1500 años encendida y se alimenta de carbón. Entonces le van agregando en turnos de 8 horas personas durante más de 1500 años. Lamentablemente tiene como un cristal y no se pudo apreciar bien por la cámara, pero Fereidón me lo mostró en un video en el celular y se puede ver pues mucho mejor. Feri, yo tengo otras preguntas sobre la vida en Irán y es que uno lee mucho en internet, pero lo mejor es comprobarlo con un local. Claro. ¿Cuánto es el salario mínimo en este país? Bueno, el salario mínimo, diciéndote lo que hay oficialmente, es casi 130, 40 dólares mensual, que no vale nada. Según la inflación que tenemos, pues ese dinero, se puede decir que más o menos, nadie no gana ese dinero. Bueno, obviamente hay empleados que lo ganan, que se lo pagan así, 1% más, porque, bueno, tenemos trabajo extra, horarios extras que trabajan, pero personas así teniendo familias, sí o sí, tendrán otro trabajo, otros al menos turnos de trabajo. O los que trabajan en mercado en otros campos normalmente ganan más porque para poder mantener una familia de 3 personas, al menos se necesita algo como 300 dólares mensual. ¿Y las mujeres no trabajan? Las mujeres trabajan facilísimo, todo lo que hacen más o menos. Los hombres, por ejemplo, en campo de, no sé, de reparar los coches, pues no, mucho menos, casi nunca. Pero en universidades, en organizaciones, en oficinas, sí, es normal, súper normal. Trabajan y ganan igual que los hombres. Exacto. Entonces pudiera trabajar el hombre y la mujer para poder llegar a esos 300 dólares aproximadamente y mantener la casa. Sí. Y cultura, bueno, antes aquí no era así, teníamos una cultura un poco más cerrada, digamos, respetando más a las mujeres, madre, siempre cuidaba y se cuida a la familia en casa. Pero bueno, el mundo está cambiando, la situación económica también, y ideología de personas también, y ellas también quieren, pueden y trabajan. Ok, gracias, Feri. A ti. Ahorita nos vinimos a conocer una casa persa y no solo la parte exterior es hermosísima, sino también la parte interna. Es muy interesante cómo hacían para poder obtener el agua. Y me estaban explicando que desde la montaña hace 2500 años se construían acueductos y tenían un sistema de distribución que de verdad, qué cracks para la época. O sea, la ingeniería, todo lo que tenían que pensar para poder distribuir el agua y almacenarla durante el invierno para poder tener suficiente agua para el verano, las épocas de sequía, era wow. Muchas casas tenían este lugar que se llamaba Sardob y básicamente era para reunirse. Estaba como a 15 metros bajo tierra, por donde también pasaba el agua. Entonces aquí hacían las reuniones familiares porque la temperatura afuera era de 40, 50 grados. Además de, como ven en esta parte de acá, podían conservar los alimentos, las frutas, la carne, porque por acá, no solo por el flujo de agua, sino por la profundidad, era muy, muy fresco. Yo bajé esas escaleras que ven ahí y ya siento la diferencia de temperatura. Otra característica que considero importante mencionar en la vida de Irán es la censura. Es un secreto a voces que no se puede hablar mal del gobierno. Y no solo eso, sino que todas las redes sociales están prohibidas
y las personas tienen que acceder a un VPN para poder entrar en Twitter, YouTube, Facebook, Instagram o TikTok. Sin embargo, la velocidad del internet es tan lenta que a veces hasta se hace imposible tener acceso a la información. Yo he tratado de mantener las publicaciones, al menos en Instagram, en tiempo real y se me ha hecho imposible acá en Irán. Si vienen, los VPNs que conocemos en Occidente no funcionan acá. Yo tengo NordVPN, Tunnelbear, CyberGhost. Literalmente no funcionan. El guía me descargó un VPN que es súper random y se cae cada media hora, entonces tienes que ver como un video de publicidad para que se te reactive. Es todo un rollo, pero es el día a día de los iraníes. Y por supuesto no hay ningún tipo de franquicia americana como McDonald's, KFC, Burger King, nada. Aunque hoy curiosamente en una cafetería vi unos vasitos de Starbucks, obviamente no era un Starbucks, me imagino que mandaron a hacer los vasitos pirata, pero nada, absolutamente nada. Aquí no quieren dejar ni un rastro de la occidentalización, por así decirlo. Miren qué cracks, estos puntos se encuentran en toda la calle, de hecho aquí hay uno y por allá hay otro, no sé si lo logran ver ahí. Y son puntos de agua no solo potable, sino fría. Vamos a comprobar a ver. Buenísima, buenísima. Justa y necesaria. Y eso que todavía no estamos en verano, pero el calor ya se está poniendo intenso. Ahora vinimos a conocer la mezquita que tiene los minaretes más altos del país, con 57 metros de altura. Es un espectáculo. Una de las cosas que más me ha sorprendido al entrar y detallarla es encontrarme el símbolo de la esvástica, que algunos conoceremos, bueno, por el periodo de Hitler y los nazis, pero en verdad tiene miles de años este símbolo. En la antigüedad significaban los 4 elementos, ya les mencioné, agua, fuego, tierra y aire, y luego con la llegada del Islam significaba la unidad entre diferentes como ramas o sectas del Islam para unificarlos a todos en una misma creencia. Feri, si una persona quiere venir a Irán, ¿qué debe hacer? Bueno, nada especial. Solo me escriben, les voy a pedir algunos documentos, bueno, bien sencillo, como una foto personal, una foto de pasaporte y un formulario que deben llenar. Hay nacionalidades que teóricamente, oficialmente, no necesitan visa, como venezolanos, como la gente de Perú, de México, de Brasil. Pero siempre es recomendable, ya que el proceso es fácil y siempre incluimos en los viajes, siempre es recomendable tenerla. Así que siempre la sacamos fácil, no hace falta ir a ninguna embajada y nada más. Yo hago, digamos, el proceso, el trámite, les envío un papel que es la visa, entran al aeropuerto y ya, entrando al país. Y ojo, para venir a Irán, cuando están aquí, cuando llegan aquí, no sellan los pasaportes. Hay gente que tiene preocupación de tener el sello de Irán en el pasaporte para algunos países, pero aquí no sellan y nada de Irán. Y sí, Feri mencionó algo muy curioso. Si ustedes buscan en internet, para los venezolanos no nos piden visa. Sin embargo, él me dijo, vamos a hacer la visa solo para asegurarnos. Y cuando llegué al aeropuerto me dijeron, ¿necesitas visa? Y yo, no necesito visa, soy venezolano. Pero también ponerme a argumentar, a discutir con un oficial de inmigración en Irán no era mi intención, así que fui a la casilla en donde se hace la visa, le entregué ya la visa que me había sacado Fer y yo no hice absolutamente nada, más que bueno, rellenarle el formulario, pero él se encargó de todo y listo. Fue rapidito, costó $45 si no me equivoco y te dan la entrada sin sello en el pasaporte. Miren qué interesante, en las puertas de las casas de Irán, en la antigüedad, los picapuertas eran separados según el género de la persona que estaba llamando. Si era un hombre, el que estaba de este lado, pues tocaba este sonido. Si ven, es un poco más grave. Ahora las mujeres, es un sonido un poco más agudo.
De esa forma, los que vivían en la casa sabían si tenía que venir un hombre o una mujer a recibir a la persona. Viajeros, yo voy a dejar este video hasta acá. No olviden dejarme en los comentarios si tienen alguna otra pregunta, alguna duda sobre cómo es la vida en Irán. Y por supuesto, en conjunto a mi guía Ferry, vamos a estar respondiendo y tratar de aclarar todas sus interrogantes. Y ya saben, si quieren venir a Irán, no olviden contactarlo. Síganlo en su cuenta de Instagram, sigan a BPersha, que ahí van a estar publicando pues los diferentes paquetes, los diferentes destinos. Yo vine por 8 días a Irán, pero hay planes de 10, 16, 20, hasta un mes. Este es un país muy, muy grande y tiene una diversidad espectacular para venir a conocerlo cuando ustedes gusten.